Bueno, vamos a ver ahora otro tipo de reacciones que involucran enolatos. Dos, sustitución de un enolato en un éster. Vamos a ver primero la condensación de Claisen. Dijimos que los hidrógenos alfa de los ésteres son débilmente ácidos. Los electrones que quedan cuando se elimina un protón del carbono alfa de un éster no están tan deslocalizados sobre el oxígeno del grupo carbonilo como lo estarían en un aldehído o una acetona. Esto se debe a que el oxígeno del grupo alcoxi en el éster también tiene un par de electrones no enlazados que se puede deslocalizar sobre el oxígeno carbonílico, como vimos anteriormente. Así, dos pares de electrones no compartidos, es decir, el par de electrones del grupo alcoxi y el par de electrones del carbono alfa, compiten por su deslocalización sobre el mismo oxígeno. Vamos a ver que aún así las bases fuertes desprotonan los ésteres. Los enolatos de ésteres son nucleófilos fuertes y participan en una gran variedad de reacciones. La mayoría de estas reacciones están relacionadas con la condensación de Claisen. La condensación de Claisen es una sustitución nucleofílica en el grupo acilo de un éster en la cual el nucleófilo atacante es un ion enolato. La reacción total combina dos moléculas de éster para formar un beta-cetoéster. Fíjense que una base fuerte desprotona a una molécula de éster, la cual forma el enolato, que va a actuar como nucleófilo y va a atacar a otra molécula de éster, que va a actuar como electrofilo a través de una reacción de sustitución nucleofílica en el acilo, para dar un beta-cetoéster más un alcohol. Bueno, ahora vamos a ver el mecanismo de esta reacción detallado. Vamos a ver que en el primer paso se forma el enolato del éster en presencia de una base fuerte y este enolato va a actuar como nucleófilo. En el segundo paso de la reacción se adiciona este nucleófilo a otra molécula de éster a través de una reacción de sustitución nucleofílica en el acilo, como ya dijimos, para formar el intermediario tetraédrico. En el paso siguiente se produce la eliminación del grupo saliente, un grupo alcoxi, para dar un beta-cetoéster, que vamos a ver que es un compuesto más ácido que los ésteres simples, ya que la carga negativa del enolato, del beta-cetoéster, se puede estabilizar por resonancia con los dos grupos carbonilos. Entonces, en la transparencia siguiente vamos a ver el paso 4, que corresponde a la desprotonación del producto, es decir, del beta-cetoéster, que se da debido a la presencia del medio básico, ¿sí?, que está dado por el grupo alcoxi. Dijimos que un beta-cetoéster es más ácido que un éster simple. En el medio básico de la reacción, el producto también se enoliza. Fíjense que el equilibrio de la reacción, en este paso, está desplazado hacia la derecha debido a que un beta-cetoéster es más ácido que un alcohol. En los pasos anteriores, me olvidé de comentarles que este equilibrio estaba desplazado hacia la izquierda, ya que solo una pequeña porción del éster se desprotona. Bueno, se necesita el agregado de un ácido, que ocurre en el paso 5, para que el enolato del beta-cetoéster se convierta nuevamente en un beta-cetoéster. Se dice que la condensación de Claisen es promovida por una base y no catalizada por una base, porque se consume un equivalente de la base en este paso de la reacción y no se recupera, como sería en el caso de un catalizador. Es la acción de la base sobre el éster la que impulsa que la condensación de Claisen se complete y dé buenos rendimientos.
Bueno, vamos a ver un ejemplo de la reacción de condensación de Claisen. Este ejemplo muestra la autocondensación del acetato de etilo para formar acetato de etilo, es decir, el 3-oxobutanoato de etilo. Fíjense que el producto es el enolato del beta-acetoéster que luego se protona para dar el acetato de etilo. Como base se usa etóxido, es decir, el mismo alcóxido que del éster de partida, para evitar la transesterificación. Si se empleara, por ejemplo, metóxido de sodio, podría formarse acetato de metilo y obtendríamos como producto una mezcla de beta-acetoésteres. Si se usa hidróxido como base, se puede producir la hidrólisis alcalina del éster para dar la sal del ácido, es decir, se produce la saponificación, dando lugar a una reacción secundaria no deseada. Bueno, el primer paso es la formación del enolato del éster. El equilibrio para este paso está desplazado hacia la izquierda debido a que el etanol es más ácido que el éster de partida. Por lo tanto, el etóxido desprotona una pequeña fracción del éster. En el paso siguiente, el enolato ataca a otra molécula de éster que actúa como electrofilo a través de la reacción de sustitución nucleofílica en el acilo para dar el intermediario tetraédrico que en el paso siguiente produce la eliminación del ion etóxido que se va como grupo saliente. Y se forma el acetoacetato de etilo, un beta-acetoéster que es un compuesto fácilmente enolizable. Como el medio de reacción es básico, el enolato del beta-acetoéster se forma fácilmente y en forma exotérmica. Este equilibrio desplazado hacia la derecha hace que la reacción de condensación se produzca con un buen rendimiento. Cuando se ha completado la reacción, el enolato se reprotona por el agregado de un ácido para obtener el acetato de etilo. Bueno, acá les dejo dos ejercicios para que practiquen la reacción de condensación de Claisen, que dice indicar que ésteres participarían de la condensación de Claisen para formar los siguientes beta-acetoésteres. Bueno, vamos a analizar un poco la estructura del beta-acetoéster del inciso A, es decir, cómo llegar a este beta-acetoéster. Ustedes saben que la condensación de Claisen ocurre por una sustitución nucleofílica en el acilo con dos formas diferentes del éster, actuando tanto como nucleofilo, el enolato actúa como nucleofilo, como electrofilo, es decir, la otra molécula de éster actúa como electrofilo que corresponde al grupo carbonilo del éster. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es identificar el enlace alfa-beta con respecto al grupo éster, que es este enlace el que se formó en la reacción de condensación de Claisen. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es romper la estructura a través de este enlace, y una vez que tenemos esta parte, que es la que va a corresponder al enolato, le agregamos un hidrógeno y hacemos lo mismo con esta parte, que es la que perdió el grupo alcóxido. Entonces, en realidad, para obtener este beta-acetoéster, tenemos que hacer la reacción con dos moléculas de 3-metil-butanoato de etilo. Es decir, el grupo alcoxi que tenemos que agregar a esta parte, que es la que va a reaccionar como electrofilo, va a corresponder a un grupo etóxido. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo de sustitución de un enolato en un éster que corresponde a B, condensación de Claisen cruzada. Las condensaciones de Claisen se pueden efectuar también entre ésteres diferentes. Fíjense, acá vemos una reacción de condensación de Claisen entre acetato de etilo y propanoato de etilo
en medio de etóxido de sodio. Si los dos ésteres que se usan tienen posibilidad de formar enolato, es decir, hidrógenos alfa, como es en estos dos casos, entonces se obtendrán mezclas de productos de condensación de cada uno de los ésteres consigo mismo, como ocurre en estos dos primeros casos, y productos de condensaciones cruzadas, como ocurre en estos dos casos. Es decir, que se pueden formar hasta 4 productos diferentes. Estas condensaciones son útiles cuando solo uno de los ésteres tiene hidrógeno alfa para formar el enolato. El otro éster, sin hidrógeno alfa, funciona como electrofilo. En la transparencia siguiente vamos a ver un ejemplo de una reacción de condensación de Claisen cruzada. Bueno, como dijimos, estas condensaciones son útiles cuando solo uno de los ésteres tiene hidrógeno alfa para formar el enolato. El otro éster sin hidrógeno alfa funciona como electrofilo. Algunos ésteres útiles sin hidrógenos alfa son los ésteres de benzoato, formiato, carbonato y oxalato. Vamos a ver un ejemplo de una reacción de condensación de Claisen cruzada entre un éster, el benzoato de etilo, que no tiene hidrógenos en alfa, y el acetato de etilo, que tiene hidrógenos en alfa y es el que va a formar el enolato. La reacción de condensación de Claisen se hace entonces agregando primero el éster sin hidrógeno alfa a una solución básica del alcóxido y el éster con hidrógeno alfa se adiciona lentamente a esta solución, donde ni bien se forma el enolato, se condensa con una molécula de éster que está en exceso y se evita la condensación con una molécula del mismo éster, es decir, se evita el producto de autocondensación, obteniéndose mayoritariamente el producto de condensación cruzada, que en este caso va a corresponder al benzoil acetato de etilo. Bueno, acá les dejo unos ejercicios para practicar la reacción de condensación de Claisen cruzada. Les dice indicar el producto de la condensación de Claisen cruzada para los siguientes pares de ésteres. ¿Cuál o cuáles combinaciones no son adecuadas para esta combinación y por qué? Bueno, cualquier duda me la preguntan en el foro. Vamos a ver ahora otra reacción de sustitución de un enolato en un éster, C, que corresponde a la reacción de ciclación de Dieckmann. Cuando un diéster participa en una condensación de Claisen interna, se forma un anillo de 5 o de 6 miembros que son los más estables. Esta ciclación intramolecular se denomina ciclación de Dieckmann. Los siguientes ejemplos de la condensación de Dieckmann muestran que un 1,6 diéster forma un anillo de 5 miembros y que un 1,7 diéster forma un anillo de 6 miembros. El mecanismo de esta reacción de ciclación de Dieckmann, al igual que el mecanismo de la condensación de Claisen cruzada, corresponden al mecanismo general de la reacción de condensación de Claisen. En estos dos ejemplos vemos que las moléculas son simétricas, tanto el adipato de dietilo como el pimelato de dimetilo. Ahora, ¿qué sucedería si tenemos un diéster en donde los dos carbonos que contienen hidrógenos alfa no son equivalentes? En este caso se pueden formar dos enolatos distintos y dar dos productos diferentes. Bueno, les dejo unos ejercicios para practicar la reacción de ciclación de Dieckmann y les dice indicar el producto de ciclación de Dieckmann que se produce cuando cada uno de los siguientes compuestos se trata con etóxido de sodio. Uno de los compuestos da dos productos de ciclación. ¿Por qué dibujar ambos productos? Bueno, les voy a dar una ayudita y les voy a decir solo que el 3-metil heptanodiato de dietilo tiene dos hidrógenos en alfa que no son iguales porque la molécula no es simétrica.
Por lo tanto, se van a formar dos enolatos distintos que van a dar lugar a dos productos diferentes. Bueno, con respecto a todos los ejercicios que les dejé para hacer de este tema, inténtenlo hacer una vez que leyeron la teoría y saben que cualquier duda me la preguntan a través del foro.